¿Cómo sacar provecho del crecimiento personal en un cambio de época como la que estamos viviendo? Es el tema de nuestro videoclip de inspiración en esta oportunidad. Vamos a identificar primero la respuesta a la pregunta, ¿estamos en una época de cambios o en un cambio de época? Y luego vamos a mirar qué elementos están identificando esos procesos de cambio y al final entenderemos cómo cambiar desde el punto de vista personal y qué aspectos hay que mejorar para estar a tono con esta nueva realidad del mundo. La pregunta acerca de si es un cambio de época o una época de cambio se responde de la siguiente manera. El ser humano, la humanidad, está viviendo un proceso de cambio de época que se manifiesta por continuos cambios que nos hacen pensar que estamos en una época de cambios, pero finalmente es un cambio de era. Hemos escuchado aquello de la nueva era, lo hemos escuchado de diferentes maneras, así que yo voy a tener un abordaje un poco más práctico desde el punto de vista de la tendencia del estudio de las megatendencias. Las megatendencias establecen que hay una macrotendencia. La macrotendencia es que estamos saliendo de una era que era la era industrial y estamos llegando a una nueva era que es la era de la información, ¿verdad? De eso lo hemos escuchado hablar en los mundos corporativos, en el mundo de los negocios. Pero también lo hemos escuchado de otra forma, lo hemos escuchado de la siguiente manera. Hemos escuchado que hemos salido de la era de Piscis y entramos en la era de Acuario y eso tal vez suene muy New Age, muy nueva era, pero efectivamente habla de lo mismo. En la práctica, esa macrotendencia se manifiesta en microtendencias o en megatendencias que tienen un impacto directo en nuestra vida diaria. Vamos a identificar por lo menos 3 megatendencias de esas. La primera megatendencia que se desprende en este cambio de épocas es la que nos habla de que estamos pasando del poder de lo tangible a lo intangible. Si pensamos en ello, en la época anterior, en la era industrial, tenía más valor, tenía más poder quien tenía más cosas materiales, aquellas cosas tangibles. Pensemos en el mundo de las empresas. En el mundo de las empresas, tener instalaciones numerosas, grandísimas, extensiones, hablaba de tener poder. Pero también en la vida personal, la manifestación de éxito era tener carro, casa, beca, finca, etcétera, cosas materiales. En la nueva época, en esta nueva era de la información, pasamos a lo intangible. Si pensamos en el mundo de los negocios, nos estamos dando cuenta que las empresas basadas en tecnología, muchas veces en conocimiento mismo, tienen muchísimo más poder que las empresas con grandes instalaciones o con grandes activos físicos materiales. En la vida misma del ser humano ha cambiado la percepción de éxito o de felicidad. Ya estamos hablando que el éxito no es tener cosas materiales como el carro, la casa o la beca, y tal vez la mejor definición de éxito hoy sea la paz interior, vivir en armonía, disfrutar de un buen estado de salud, cosas tan intangibles, tan poco materiales como esas. Entonces estamos pasando de lo tangible a lo intangible, primer cambio o primera megatendencia manifiesta. La segunda megatendencia tiene que ver que estamos pasando del poder del dinero al poder del conocimiento. La riqueza antes estaba afianzada en el poder económico que manifestaban las grandes organizaciones y que les hacía tener una prevalencia en el mundo de los negocios. Hoy en día eso está cambiando y estamos hablando de las organizaciones que aprenden, es decir, las organizaciones con mejor proyección al futuro y que van a tener en el próximo futuro más poder son aquellas que sean capaces de aprender más y de construir mejor alrededor de su propio conocimiento. En la vida personal está pasando igual. Antes decíamos que lo que nos daba esa sensación de poder era tener muchos bienes materiales que nos respaldaran o mucho dinero en efectivo disponible. Hoy es mucho más valioso para el ser humano la capacidad de construcción y agregación de valor que tiene para su vida y la vida de otros a partir del conocimiento y las destrezas que ha logrado desarrollar. Miren cómo ha cambiado también entonces el tema del poder del dinero al poder del conocimiento. Hoy cobra muchísimo más valor y muchísimo más sentido un ser humano preparado, capaz, competente, que un ser humano que tenga unas condiciones económicas definidas desde el punto de vista simple del dinero. Una tercera megatendencia que rodea toda esta macrotendencia o que se derivan de ellas es que estamos pasando de la cosificación a la humanización. Queriendo decir con esto que hoy en día, en esta época moderna, está cobrando muchísimo más valor lo humano que lo técnico. Pensemos en el mundo de las organizaciones. Antes, ¿qué significaba el ser humano como trabajador? Significaba ser una unidad productiva que generaba, era parte de aquellos factores de la producción, tierra, capital y trabajo, él ponía el trabajo y simplemente era un número más en la organización. Hoy en día es un generador de valor por su propio conocimiento, así que ahí cobra muchísima más importancia. Pero de la misma manera, estábamos pensando que antes lo importante era aprender sobre cosas técnicas, sobre cosas que te hicieran mejor trabajador, mejor profesional. Y hoy en día hay cada vez más tendencia a aprender un poco más de otras cosas de la naturaleza humana, aprender a tener una calidad de vida, aprender a vivir mejor, como estos programas que estoy compartiendo contigo en estos videoclips. Miren que estamos pasando de la cosificación a la humanización. Esos 3 elementos simplemente nos ayudan a identificar que efectivamente estamos experimentando una época que está cambiando.
Y esa época que está cambiando implica que como seres humanos tengamos que estar cambiando también. Así que la gran pregunta que se deriva es, ok, ¿y qué debería hacer yo como individuo para estar a tono con esos cambios que está generándonos esta nueva época de la información? Pues tendríamos que hacer unos cambios sustanciales, básicamente en 3 áreas. La primera de ellas es el cambio en nuestra forma de pensar. La segunda de ellas, el cambio en nuestra forma de actuar. No tiene sentido que cambiemos nuestra forma de pensar si en la acción no estamos evidenciando ese cambio. Y la tercera, cambiar nuestra forma de relacionarnos con otros, porque somos seres humanos sociables por naturaleza y tenemos que estar vinculados con otros seres humanos en este devenir por la vida, ¿verdad? Así que el primer elemento, que es cambiar la forma de pensar, se reduce al cambio de actitud. Es un trabajo constante que debemos estar desarrollando permanentemente para cultivar la actitud que nos lleve a tener logros, estándares de desempeño superiores. El segundo cambio, que es el cambio de actuar, nos habla o nos invita a cambiar nuestros hábitos. Las formas que cotidianamente estamos haciendo, la forma en que estamos haciendo las cosas cotidianamente debe ser modificada para estar a tono con esta nueva realidad. Y la forma de vincularnos con los demás nos invita a cambiar nuestra forma de relacionarnos con el otro. Esos son los 3 grandes cambios que tenemos que empezar a construir en función del crecimiento personal. En videoclips posteriores tendré la posibilidad de invitarte a hacer reflexiones y darte algunas herramientas que te ayuden a construir esos cambios. Cómo cambiar mi forma de pensar, cómo ver el mundo de una forma diferente, cómo entender que tengo mayores posibilidades a partir de esta nueva realidad que se está creando y que estos cambios no traen problemas, realmente lo que nos traen son oportunidades que podemos capitalizar. Siempre y cuando tengamos la capacidad de la acción a través del cambio de los hábitos, cómo si nosotros manejamos unas conductas diferentes podemos tener unos resultados diferentes, cómo comprender que la diferencia que hay entre el ganador y el perdedor son simplemente unos hábitos diferentes, que son o cuestan exactamente lo mismo construirlos, y si los vas a construir para no ayudarte en la vida, ¿qué tal si aprendes a construirlos para hacerte bien? También vamos a tener herramientas para el cambio de hábitos. Y finalmente, la forma de relacionarnos con los demás. Lamentablemente en los programas formales de educación no nos enseñan relaciones humanas como lo necesitamos. Así que aquí también trataré de compartirte algunas ideas que te ayuden a vincularte mejor, a relacionarte mejor, algunos principios básicos de relaciones humanas que te ayudan a tener una mejor calidad de vida, de tal manera que le saques el mayor provecho a esta época que está cambiando a partir del cambio que tú vas a dar como ser humano. Te invito entonces a que sigas conectado con nuestros videoclips de crecimiento e inspiración personal que te van a invitar a reflexionar para estar a tono con esta nueva realidad. Por lo pronto, muchísimas gracias por tu atención y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.